Parte 3. Caos. Érase una vez un corazón roto, capítulos del 37 al 39. Evangeline despertó entre unos brazos implacables. Intentó liberarse, pero Jex la abrazó con fuerza mientras abría los ojos y se adaptaba lentamente a la cálida luz del día. Ni siquiera había sido consciente de haberse quedado dormida. Pero debía haber dormitado en el regazo de Jex. El calor se arremolinó en su estómago y subió hasta sus mejillas. Era una tontería sentirse avergonzada. Había estado a punto de morir y Jex le había salvado la vida. Si hubiera sido otra persona, quien se había tomado tantas molestias rescatarla de los soldados, llevarla a través de la nieve a medianoche, buscarle una cura, habría pensado que significaba algo. Pero aunque Jex la hubiera abrazado durante toda la noche, sus brazos parecían de madera y su pecho era una roca plana contra su cabeza. No se habían acurrucado mientras ella dormía. Jex solo la había salvado porque necesitaba que siguiera con vida para cumplir la profecía. Evangeline sabía que Jex le había mentido cuando le dijo que la profecía era vieja y polvorienta y que no tenía que preocuparse por el arco Valori. Sin la profecía, el destino nunca la habría salvado ni la habría puesto en tantas situaciones terribles. Intentó moverse, pero sentía las extremidades tan pesadas como el plomo. Lo único que pudo hacer fue parpadear para quitarse el sueño de los ojos mientras se fijaba por fin en lo que la rodeaba. Una luz tan suave como la mantequilla atravesaba las ventanas redondeadas, dorando cada superficie del apartamento inesperadamente iluminado en el que se encontraba. Las paredes estaban decoradas con llamativas flores amarillas y naranjas, los estantes estaban cubiertos de purpurina y los libros que había en ellos estaban ordenados por el color del lomo. Aún así, nada era ni de lejos tan luminoso como la chica vestida con una bata de lentejuelas que estaba recostada en el diván de rayas rojizas que había justo delante de Evangeline y de Jex. Lala. Hola, amiga. La sonrisa de Lala era casi incandescente. Evangeline no consiguió decidir si estaba terriblemente desubicada o si encajaba a la perfección en aquel extraño retablo. Abrió la boca para ser educada y darle las gracias. Estaba bastante segura de que había sido Lala quien le entregó a Jex la cura que le había salvado la vida. Seguramente también debía agradecerle a Jex que la hubiera llevado hasta allí. Y, aún así, de algún modo, de su boca no salió nada ni remotamente relacionado con la gratitud. Estoy confundida. ¿De qué os conocéis vosotros dos? Ella es la destino que te envenenó, le dijo Jex. Lala lo fulminó con la mirada. Esta es la razón por la que todo el mundo te odia. Jex se rió en respuesta, como si estuvieran coqueteando. ¿Era así como coqueteaban los destinos, con acusaciones de asesinato? Todavía aprisionada en su regazo, Evangeline no podía verle bien la cara. Pero, por la despreocupación con la que había hecho su afirmación sobre Lala, tenía la impresión de que, en realidad, no creía que Lala hubiera intentado matarla. Por desgracia, era difícil estar segura de nada con Jex. Evangeline tenía la sensación de que a Lala no le caía bien Jex, pero quizás se sintiera atraída por él o hubieran tenido algún tipo de relación secreta. Las mejillas de Lala se cubrieron de un bonito rubor mientras discutían. Lala le explicó entonces que, efectivamente, era una destino la novia abandonada, aunque no le apetecía detenerse demasiado en ello. Evangeline no la culpaba. En las barajas del porvenir, la novia abandonada siempre era representada con un velo de lágrimas. Simbolizaba el rechazo, la pérdida y los finales infelices. Parecía que, a diferencia de Jex, Lala podía encontrar a alguien que la amara siempre que quisiera, pero ese amor estaba condenado a no durar. Todas las chicas temían convertirse en la novia abandonada y Evangeline la había compadecido cuando solo era un símbolo, pero Lala la real casi le hacía sentir envidia. Lala no era una doncella lánguida consumida por un amor perdido. Era la chica más atrevida de la fiesta, la que no temía bailar sola o dejar entrar a un par de fugitivos en su casa después de que llamaran a su puerta en mitad de la noche. Tenía magia y confianza y no temía discutir con Jex. No hacía que estar sola pareciera tan triste como Evangeline había temido siempre. Lo hacía parecer una aventura, como si cada momento fuera el inicio de una historia con infinitas posibilidades. Fueron mis lágrimas las que te envenenaron, dijo Lala, pero yo no intenté matarte, ni a ti ni al príncipe Apalo. Vendí algunos viales de lágrimas hace años y sospecho que alguien usó uno de ellos. Te diría quién, pero ha pasado mucho tiempo desde que vendí las lágrimas y no sé dónde estarán ahora. Lo juro. No he hecho daño a nadie desde que llegué al norte. Como la mayor parte de los destinos, fui aquí para comenzar de nuevo. Después de que Jex consiguiera que nos exiliaran a todos.
No fui yo quien consiguió que nos exiliaran, la interrumpió Jax. Lala le echó una mirada agria. Es posible que no fuera solo culpa tuya que nos expulsaran del sur, pero he oído algunas de las cosas que le hiciste a la hermana pequeña de la emperatriz. La gente dice que te obsesionaste con ella. Esto se está volviendo tedioso. De repente, Jax sonaba aburrido, pero Evangeline sintió cada centímetro de su cuerpo tensándose ante la mención de la hermana de la emperatriz, la chica que Lala le había dicho que le había roto el corazón. ¿Era ese el origen de lo que estaba pasando entre Lala y Jax? ¿Estaba celosa de aquella otra chica? Ni siquiera me acuerdo de ella, dijo Jax, arrastrando las palabras. Y, justo ahora, creo que deberíamos concentrarnos en el pasado de la humana, no en el mío. Una de sus manos abandonó la cintura de Evangeline para tirar un papel en su regazo. El rumor del día: asesinato. Por Kristoff Kanigklinger, nuestro adorado príncipe Apollo ha fallecido. Mientras escribo esto, las lágrimas no dejan de emborronar la tinta, porque, por desgracia, esto no es un rumor. Todos los informes que he recibido de Wolfhall, donde el príncipe contrajo matrimonio ayer, afirman lo mismo. Su Alteza fue asesinado en la suite nupcial. La noticia se extendió rápidamente gracias a los gritos de la princesa Evangeline, que fueron oídos por todos los guardias y criados. Ni siquiera sabía que un humano podía llorar así, me contó una fuente cercana a la princesa. No obstante, no todos los empleados del servicio real están convencidos de la sinceridad del dolor de la princesa Evangeline, sobre todo ahora que ha desaparecido. En Wolfhall, algunos susurran que es una seductora asesina y que huyó con su cómplice, el legendario príncipe de corazones. No creo que sea verdad y sé que hay otros que están de acuerdo conmigo. Nuestro nuevo príncipe heredero, Tiberius, está muy preocupado por su cuñada. Cree que podría haber sido secuestrada por el verdadero asesino del príncipe Apollo. Ha enviado a los soldados por todo Valorfell y las provincias vecinas para buscar a Evangeline y traerla de nuevo a la seguridad del recinto real. Evangeline soltó el periódico. Fue tentador cerrar los ojos y acurrucarse en una bola tan pronto como terminó de leer. Impresas, las palabras sobre Apollo parecían muy frías y hacían que todo parecía incluso más definitivo. Apollo estaba muerto y no volvería a verlo más. Nunca tendría la oportunidad de arreglar las cosas o de comenzar de nuevo, como había planeado. El día anterior, a aquella misma hora, habían intercambiado sus votos nupciales. Apollo había dicho que sangraría por ella y Evangeline temía que realmente hubiera muerto por ella. Sabía que su muerte no era culpa de ella, pero se sentía responsable, como si Apollo hubiera sido lo bastante fuerte para luchar contra el veneno si ella no acabara de romperle el corazón al deshacer el encantamiento de Jax. Lo siento mucho, Apollo. Se le constriñó el pecho y le escocieron los ojos. Pero debió haber vertido todas sus lágrimas la noche anterior, pues no comenzó a llorar de nuevo. Con un resoplido seco, volvió a mirar el frío papel blanco y negro que había tirado. Esta vez, las palabras asesina y seductora fueron las que destacaron. Esperaba que la gente no lo creyera. Pero, si seguía allí con Jax, seguramente lo harían. Gracias a ambos por salvarme, pero tengo que regresar a Wolfhall y contarle a Tiberius lo que ocurrió en realidad. Si la gente cree que yo hice esto, no buscarán al verdadero asesino de Apollo. ¿Estás loca? Jax la hizo girarse sobre su regazo para mirarla con furia. No puedes volver a Wolfhall. Te garantizo que Tiberius Acadian no te está buscando porque esté preocupado por ti. Quiere encontrarte para poder culparte del asesinato, lo que no será difícil. El cuerpo de Apollo ni siquiera se había enfriado cuando oí por primera vez que habíais discutido justo antes de que lo encontraran muerto en la suite nupcial. Odio decirlo, pero tiene razón, apuntó Lala, tomando una taza de té de una mesa baja con gran cantidad de comida y varias botellas vacías de las aguas maravillosamente saborizadas de Fortuna. Serías una excelente sospechosa de asesinato, la huérfana que se convierte en salvadora, novia y asesina. En realidad, me sorprende que no fuera ese el titular de Kristoff. Seguramente lo será mañana, dijo Jax, pero yo no lo maté. Debería haber pruebas de que lo hizo otra persona. Quizá fue una de las otras chicas que querían casarse con él. Evangeline comenzó a levantarse. Jax le rodeó la cintura con los brazos, manteniéndola cautiva sobre su regazo. Cuando te hayan detenido, a Tiberius y a sus guardias no les importarán las pruebas. Por lo que sabemos, Tiberius podría haberos envenenado para quedarse con el trono. Lo único que necesita para ser rey es una esposa. No creo que él hiciera esto, replicó Evangeline. Sabía que los hermanos habían tenido sus diferencias y que, ahora que Apollo estaba muerto, Tiberius sería el heredero al trono. Pero el día anterior había tenido la impresión de que Tiberius se preocupaba sinceramente por Apollo. Y la alternativa a confiar en Tiberius era confiar en Jax.
Serías tonta si pusieras tu vida en las manos de Tiberius, le dijo Jax. El único modo de limpiar tu nombre es descubrir quién hizo esto en realidad. Yo soy tu mejor opción para eso. ¿Esperas que crea que te importa quién es el verdadero asesino? La expresión de Jax se volvió adusta. A mí también me acusan de este crimen. Soy muy consciente de ello, Jax, pero también sé que el Príncipe de Corazones ha estado relacionado con asesinatos mucho antes de que Apollo muriera anoche. Jax no contestó de inmediato, pero Evangeline sintió su mano en la espalda, agarrando la tela de su destrozado vestido de novia y traicionando su creciente frustración. ¿Qué otra opción tienes, además de confiar en mí? Puedo investigarlo sola. Pero, incluso al decirlo, Evangeline ya sabía que no llegaría lejos sin ayuda. No obstante, confiar en Jax era una idea horrible. Jax mantenía su palabra, pero también hacía cosas terribles como convertir a la gente en piedra. Y ella sabía que Jax solo le había ofrecido ayuda porque creía que era la plebeya reconvertida en princesa de la profecía del arco Valori, lo que seguramente la metería en más problemas. Se preguntaba si aquella profecía también tendría algo que ver con la muerte de Apollo. ¿Era solo una coincidencia que su príncipe hubiera muerto la noche en la que se convirtió en la princesa de la profecía? Quería preguntárselo a Jax, pero no creía que fuera prudente sacar el tema del arco Valori delante de Lala, por si eso provocaba en ella una reacción violenta. No creía que eso fuera a ocurrir, pero tampoco creía que Lala o cualquier otro destino pensara que la existencia del arco Valori era parte de un cuento de hadas, como había hecho Apollo. Al recordarlo, un temblor la atravesó. Mientras le hablaba del arco, se había mostrado muy divertido, dulce y animado, muy vivo. Y debería seguir vivo. Tenía que descubrir quién lo había asesinado, y por reas ya que se sintiera admitirlo, Jax será su mejor opción, y probablemente la única. Si me quedo contigo, será con algunas reglas. Se apartó de Jax y se irguió para mirarlo. Aunque estaba sentado, era tan alto que no conseguía alzarse sobre él. Ellos dos nunca serían iguales. Él siempre tendría más poder que ella, pero eso no significaba que fuera inofensiva. De ahora en adelante, esta será una verdadera asociación. No me dejarás atrás ni me esconderás lo que descubras. Trabajaremos juntos para encontrar al asesino de Apollo y limpiar nuestros nombres. Y ese será nuestro único objetivo. Si sospecho que tienes otra motivación o que me has mentido, me marcharé y le diré al príncipe Tiberius dónde encontrarte. Excelente discurso. Lala brindó con su taza de té. Has tomado una decisión terrible al trabajar con Jax, pero una muy noble. Lala gruñó Jax, creo que tus servicios ya no son necesarios. Estás en mi apartamento. No por mucho tiempo más. El sol casi se ha puesto y lo interrumpieron unos golpes fuertes en la puerta. No era la puerta de Lala, pero estaba bastante cerca como para hacer que la habitación traqueteara. Hasta aquel momento, Evangeline no había pensado demasiado en dónde estaban exactamente. Pero una mirada por la ventana le reveló que se encontraban en la cúspide de un chapitel, cerca de otras residencias. Podía ver a varios soldados con túnicas cobre y capas bordeadas de pelo blanco llamando a las puertas del vecindario. Están buscando SHH. Jax se llevó un dedo a la boca. No dijo otra palabra y Evangeline ni siquiera lo vio arrugar la frente. Pero un instante después, los soldados comenzaron a abandonar el chapitel. Eran 3 y sus movimientos controlados resultaban más bruscos que los de los 2 soldados del día anterior, lo que la hizo preguntarse de nuevo cuáles eran los límites de los poderes de Jax. Quizá había tenido razón cuando sospechó que solo podía controlar a 3 personas a la vez, al menos en el norte, pero seguía siendo inquietante que tuviera el poder de manipular las emociones. Evangeline volvió a mirar a Jax. Creo que tengo que modificar lo que acabo de decir. No te preocupes, pequeño zorrillo, me daría muchos problemas controlarte. Y somos compañeros, dijo con amabilidad, así que sé que no discutirás conmigo cuando te diga que tenemos que marcharnos de aquí de inmediato. Como parece que estás de acuerdo con nuestra nueva asociación, no tendrás problemas en decirme a dónde quieres ir y por qué. Para sorpresa de Evangeline, Jax respondió sin vacilación. Vamos a hacer una visita a Caos. Lala se atragantó con su té. Caos es un monstruo. ¿Caos no es otro destino? Se aventuró Evangeline. Caos no es como el resto de nosotros. Lala dejó su taza con tanta fuerza que la porcelana se agrietó y el té se derramó. Jax le echó una mirada burlona. ¿Todavía no lo ha superado después de tanto tiempo? Jamás le perdonaré lo que hizo. ¿Qué hizo? Le preguntó Evangeline. Caos es un asesino, replicó Lala. Además de extremadamente útil, dijo Jax, apoyando las botas sobre la mesa baja. Caos es tan viejo como el norte y, a diferencia del resto de nosotros, nunca estuvo atrapado en la baraja de cartas. Ha estado aquí todo este tiempo, recaudando favores, gente y información.
Si alguien sabe que nos quería muertos a Palo y a ti, ese es Caos. Es el señor de los espías y los asesinos. También es un vampiro, añadió Lala con frialdad. 38. Y Evangeline no debería haber sentido curiosidad. Lala sin duda pensaba que Caos era un demonio. Jax no parecía opinar lo mismo, pero su expresión se había agriado de inmediato cuando la joven dijo la palabra vampiro. Quería saber más. Quería saber si los vampiros de verdad dormían en ataúdes, si podían convertirse en murciélagos, o quizás en dragones. Pero Jax se negó a responder ninguna otra pregunta sobre Caos y los vampiros en general. No deberías sentir curiosidad por esas cosas, le advirtió. Lo único que tienes que saber es que los vampiros se encierran al alba. A menos que queramos quedarnos atrapados con esas criaturas, tenemos que entrar y salir de la guarida de Caos mientras haya oscuridad. Probablemente la habría arrastrado fuera del apartamento. Después de eso, si las dos jóvenes no hubieran insistido en que Evangeline no podía seguir corriendo por ahí sin comer o sin cambiarse su maltratado vestido de novia. Un par de bollos de desayuno después, Lala abrió una trampilla secreta en el suelo. Vamos a asearte y a buscarte el vestido perfecto para conocer a un vampiro. Se llevó a Evangeline lejos de Jax con una sorprendente cantidad de entusiasmo. Estaba claro que Lala odiaba a Caos, pero parecía bastante dispuesta a prepararla para aquella reunión, lo que la ponía un poco nerviosa. Su viaje por un tramo de chirriantes escaleras fue breve y terminó en una oscuridad que olía a lágrimas y a tul. Quédate ahí mientras enciendo algunos faroles, dijo Lala. El chasquido de la cerilla atravesó el silencio y la luz trastabilló por la habitación, saltando de farol en farol. Colgaban de las vigas del techo, balanceándose alegremente, mientras proyectaban un cálido resplandor ámbar sobre una jungla de vestidos. Los trajes eran del color de la escarcha blanca, del rosa perlado, del azul romántico y de la crema fresca. Algunos eran túnicas sencillas. Otros tenían colas elaboradas o dobladillos decorados, desde flores de seda a caracolas marinas. Ninguno de ellos parecía haber sido usado. ¿Todos estos son de tus bodas?, le preguntó Evangeline. Lala negó con la cabeza y se mostró inusualmente tímida mientras pasaba la mano por un vestido blanco roto con falda de sirena. Diseño los vestidos y los vendo. Me gano bien la vida, y coser me ayuda con la ansiedad. ¿La ansiedad? Los destinos no somos como los humanos, ¿sabes? No compartimos las mismas emociones. Algunos creen que somos incapaces de sentir, pero es todo lo contrario. La expresión de Lala se volvió mordaz mientras dedicaba a Evangeline una sonrisa que le recordó una de las perversas expresiones de Jax. Cuando sentimos, es intenso y devorador. Nos consume y nos impulsa. Y nuestros sentimientos más fuertes están siempre provocados por la necesidad de ser lo que fuimos creados para ser. Yo quiero sentirme amada. Lo deseo con tanta fuerza que lloro lágrimas envenenadas, aunque siempre que encuentro a alguien a quien amar sé que no durará, siempre termino sola en el altar, llorando lágrimas malditas. Así que coso. Lala soltó el vestido blanco roto para pasar los dedos sobre un diseño rosa pétalo con un escote corazón bordeado de lazos brillantes. He descubierto que, si puedo ayudar a una novia con su boda, la ansiedad por mi propio matrimonio se aligera un poco. Pero el deseo siempre está ahí. A Jax le ocurre lo mismo. Lala miró a Evangeline con tanta intención que el vello de sus brazos se erizó. Ella solo conocía retazos de la historia de Jax, pero sabía lo que estaba condenado a ser. Un destino que mataba a cualquier potencial enamorada con un beso. A diferencia de mí, dijo Lala, Jax tiene la esperanza de encontrar a su verdadero amor. Su historia promete que existe una chica que será inmune a sus besos. Así que supongo que la ansiedad que él experimenta es más fuerte que la mía. Si intentas advertirme para que mantenga las distancias, no tienes que preocuparte, le dijo Evangeline. Jax y yo ni siquiera nos caemos bien. Lo sé, pero eso no importa. En realidad, a Jax no le cae bien nadie. Lala arrancó uno de los lazos con los que había estado jugando, arruinando el vestido con un tirón rápido. Su maldición es su beso, y si siente, aunque solo sea una pizca de atracción por alguien, se verá arrastrado hacia esa persona con la esperanza de que sea la chica inmune a su mal. Pero siempre las mata Evangeline. Lala, te prometo que Jax no siente ninguna atracción por mí. No soy una amenaza para vosotros dos. ¿Qué? Lala se rió, tan ligera y luminiscente que un par de velas apagadas se encendieron. Los humanos sois muy divertidos. Nunca sería tan tonta como para sentir algo por Jax. La idea de Jax acerca del amor es, bueno, bastante aterradora. Entonces, ¿no te gusta? En absoluto. Parecía realmente horrorizada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me estás advirtiendo sobre él? ¿Y por qué me salvaste la vida cuando te lo pidió? Algo parecido al dolor danzó por el bonito rostro de Lala, y las velas que acababan de cobrar vida se extinguieron.
Lo hice porque tú y yo somos amigas. Su voz era casi infantil en su sinceridad, y Evangeline sintió una punzada de culpa y de estupidez por haberla malinterpretado tanto. Lala acababa de decirle que las emociones de los destinos no eran como las de los humanos. Si iba a intentar comprenderlos, tenía que empezar a leerlos mejor. Las acciones de Lala habían sido las de una amiga. Si tú no sientes lo mismo, lo entiendo, sobre todo ahora que sabes que soy una. Lala se detuvo para tomar un velo enjollado, como si el objeto pudiera terminar la frase que parecía asustarle acabar. No te maldeciré ni nada si no quieres ser amiga de una destino. De todos modos, las maldiciones no son lo mío. Yo solo tengo las lágrimas tóxicas y el compromiso excesivo. También tienes una amiga, le dijo Evangeline, siempre que, no te importe que, sea una fugitiva con la mala costumbre de hacer tratos horribles con Jax. Todo el mundo hace tratos horribles con Jax, chilló Lala, y Evangeline se descubrió de repente envuelta en un abrazo que no se había dado cuenta de que necesitaba. Sin los zapatos puestos, Lala era varios centímetros más bajita que ella. Pero su abrazo no podría haber sido más poderoso. No te arrepentirás de ser mi amiga. Seremos unas aliadas estupendas, ya lo verás. Lala empezó a sacar ropa de baúles y armarios. La mayor parte de las prendas estaban cubiertas de escamas de dragón, lentejuelas y otros abalorios, pero no eligió ninguna de ellas para Evangeline. Necesitamos un dramatismo distinto, dijo. Cuando Lala terminó con Evangeline, la joven se detuvo ante un espejo alto y miró un reflejo que parecía no pertenecerle. Lala había camuflado su cabello con un resplandeciente polvo dorado y la había vestido con una capa de volantes que, en lugar de cerrarse en el cuello, se unía a los finos tirantes de su ceñido corsé de encaje negro, que terminaba en una falda escalonada de tul azul marino que solo llegaba hasta sus tobillos, facilitándole el movimiento y ofreciendo una vista clara de las atrevidas botas de cuero negro que subían hasta sus muslos. Lala también le había dado un cuchillo para que lo guardara en la vaina unida a su falda. Evangeline parecía una princesa fugitiva, y, aunque ahora era exactamente eso, no lo había sido el día anterior, y sintió un extraño vacío en el estómago al darse cuenta de que ya no volvería a ser esa chica. Quizá llevara tiempo sin serlo. El día en el que entró en la iglesia de Jax había sabido que eso tal vez la cambiaría y ahora estaba viendo los efectos de aquella decisión. Todavía creía en el amor a primera vista, pero ya no pensaba que eso implicara amor eterno. Si fuera así, todavía estaría con Luke, viviendo felices para siempre. Ahora se sentía tentada a preguntarse si de verdad había un final feliz esperándola. Meses antes, Veneno le había advertido, aunque no quieras volver a ver a Jax, gravitarás hacia él hasta que cumplas el trato que hiciste. Y allí estaba. Había viajado al norte creyendo que aquella sería su oportunidad para encontrar el amor y la felicidad. Pero se preguntaba si en realidad solo se había sentido atraída hacia Jax. El disfraz habría sido mejor con una peluca oscura, pero tu cabello es demasiado bonito para ocultarlo por completo. Lala añadió otra capa de polvo dorado a sus mejillas y a su cabello, escondiendo los restos de rosa y terminando su transformación. Su amiga había hecho un trabajo maravilloso, pero sintió una ligera cuchillada de preocupación al fijarse en el modo en el que se ataba la capa, dejando su cuello y su escote intencionadamente expuestos. Jax no había respondido a sus preguntas sobre los vampiros y su madre nunca le había hablado de ellos, pero había leído algunas historias y todas decían que a los vampiros les gustaba la sangre y que normalmente preferían beberla de las gargantas de sus víctimas. Toda esta piel volverá loco a Caos, le dijo Lala, pero, confía en mí, se merece cosas mucho peores que un poco de tortura. Dicho eso, Lala subió las escaleras como si convertir a Evangeline en cebo de vampiro fuera algo perfectamente razonable. Jax también se había aseado mientras Evangeline se vestía. Cuando subió, lo encontró sentado en la butaca de piel junto al crepitante fuego. Se había puesto un jubón gris acero con botones de plata mate que había sacado de algún lugar desconocido. Su rostro afilado estaba recién afeitado y tenía el cabello húmedo. Sus rizos azules caían desordenados sobre su frente mientras lanzaba al aire una pálida manzana rosa, del mismo color que el libro que tenía en la otra mano. Levantó la mirada cuando Evangeline entró en la habitación. A la muchacha se le llenó el estómago de mariposas. Se dijo a sí misma que era porque comenzaba a tener hambre, no por cómo miraba Jax cada centímetro de sus botas negras hasta el muslo, su falda cortada y el corsé de encaje que ceñía su cintura y que los ojos del destino se detuvieron de repente al llegar a la piel que iba desde su pecho a su cuello. Un músculo tembló en su mandíbula. El color de sus ojos se intensificó. Por una fracción de segundo pareció letal, pero su expresión se aclaró y sin advertencia, le lanzó la manzana, deberías llevarte un tentempié. Va a ser una larga noche. La fruta rosada cayó en las manos de Evangeline.
más pesada de lo que debería haber sido una manzana. Pero, antes de que pudiera descubrir o pensar en lo que acababa de pasar con Jax, sus ideas cambiaron de rumbo cuando vio el título del libro rosa que tenía en las manos, Recetas del Norte Antiguo, traducidas por primera vez en 500 años. Era el mismo tomo que había sobre la mesita de noche de Marisol, y Evangeline no sabía por qué recordaba el título, ya que solo lo había visto una vez y hacía más de una semana de ello. No obstante, debería haberse acordado antes de su hermanastra. Me había olvidado de Marisol. ¿Quién es Marisol?, preguntó Lala. Su hermanastra, pero no comprendo por qué estamos hablando de ella ahora, dijo Jax. Y Evangeline señaló con la cabeza el libro que el destino tenía en sus manos. Ese tomo estaba en la mesita de noche de Marisol. Verlo me ha hecho recordar lo indefensa que está. Sigue en Wilfall, a menos que los soldados reales se la hayan llevado a algún otro sitio para interrogarla. Jax se rió, porque, por supuesto, la idea de que alguien estuviera en peligro lo divertía. No creo que tengas que preocuparte por tu hermanastra. Aparte de mí, no tiene a nadie más aquí. Si los soldados se la han llevado. Tu hermanastra puede cuidarse sola, insistió Jax, sobre todo si estaba leyendo este libro. ¿Estás segura de que tenía ese libro? Lala se mordió el labio mientras sus ojos se posaban en el tomo en cuestión. Nada habría parecido más inocuo. La tela de la cubierta era de un bonito rosa con el título en un adorable oropel. Parecía el tipo de libro que alguien envolvería en un lazo y entregaría como regalo. Pero Lala lo miraba como si pudiera saltar de las manos de Jax y cruzar la habitación para atacarla. ¿Por qué miráis el libro como si fuera peligroso? Porque lo es, replicó Jax. Es un libro de hechizos muy poderoso, le explicó Lala. Después de que los Valor fueran asesinados, en el norte se prohibió la mayor parte de la magia. Los que todavía querían comerciar con ella cambiaron los nombres de sus libros de hechizos. Es mucho más fácil librarse de las repercusiones de vender o poseer libros de artes prohibidas cuando nadie sabe que lo son. Marisol debió comprarlo por error. Le aterra la magia y le encanta la repostería. Nadie compra ese libro por error, dijo Jax, no lo venden en ninguna librería respetable. Entonces, Marisol debió entrar accidentalmente en otro tipo de tienda, argumentó Evangeline. Había dudado de su hermanastra en el pasado y estaba decidida a no hacerlo de nuevo. Evangeline sabía que Kristoff Knightlingen había acusado a Marisol de visitar varias tiendas de hechizos importantes para volver a convertirla en piedra, pero eso no había ocurrido. No se había convertido en piedra y no estaba muerta. Alguien había intentado envenenarla, pero no podía creer que fuera Marisol. Su hermanastra no era una asesina y, si hubiera querido matarla, habría tenido oportunidades de sobra. Evangeline miró a Lala, que tiró de las lentejuelas de su mengue un poco avergonzada por tener el libro en su colección. ¿Qué tipo de hechizos contiene? ¿Está la receta del veneno que tomé? No. No hay hechizos que puedan imitar mis lágrimas. Evangeline sintió una alegre oleada de alivio. Entonces, no podía haber sido Marisol. No obstante, añadió Lala, si tu hermanastra estaba leyendo este libro, estoy de acuerdo con Jax. Está lejos de ser inofensiva y seguramente trama algo. Pero tú también lo tienes, y Jax, tú estabas leyéndolo, lo que refuerza su punto de vista. Jax se encogió de hombros. No estamos diciendo que tu hermanastra haya matado a Palo y te haya envenenado, dijo Lala, pero es posible que no sea quien tú crees que es. Sin duda no es quien tú crees que es, murmuró Jax. Pero, si de verdad quieres descubrir si estuvo involucrada en el asesinato o si fue otra persona, tenemos que marcharnos ya para hablar con Caos. 39. Parecía el tipo de noche en la que uno podía conocer a un vampiro. Todo estaba cubierto por la niebla húmeda y la nieve blanca, y por la luz tenue de una luna perdida en algún lugar de la bruma plateada. Los más afortunados seguramente estarían contando historias ante un fuego cálido acurrucados bajo las mantas de sus camas en lugar de congelándose mientras cruzaban un puente destartalado y llegaban a un cementerio solitario donde los perros aullaban como lobos y un señor vampiro ocultaba a su corte subterránea. Evangeline se estremeció y Jax la miró pero no la consoló. Una ráfaga de viento atravesó la niebla y los carteles con su imagen se agitaron contra la nudosa madera de las puertas y los árboles. Desaparecida, princesa Evangeline, ayúdanos a encontrarla. Evangeline quería saber cómo habían impreso y colgado los carteles con tanta rapidez, pero ahora que Jax y ella estaban a las afueras de la ciudad, donde por fin parecía más seguro hablar, prefería hacerle otras preguntas. Háblame de los vampiros. Jax hizo una mueca de desagrado. No dejes que te muerdan. Eso ya lo sé. ¿Qué más puedes contarme? Quizás algo útil. No hay nada útil sobre los vampiros, gruñó Jax. Sé que las historias los hacen parecer melancólicos y atractivos, pero son parásitos chupasangre.
Evangeline miró a Jax de soslayo, deseando que la noche no fuera tan oscura o que no estuviera tan lejos para verle mejor la cara. Antes le había parecido que a Jax no le gustaban demasiado los vampiros, pero no se había mostrado tan enfadado e incluso había defendido a Chaos ante Lala. ¿Estás celoso?, le preguntó. ¿Por qué habría de estarlo? Porque tengo mucha curiosidad. Jax respondió con una áspera carcajada. Evangeline notó que se le calentaban las mejillas, pero no estaba segura de creer en su respuesta. Jax estaba acostumbrado a ser el más interesante allá donde iba. Era el más poderoso, el más impredecible y, hasta entonces, el que más despertaba su curiosidad. Si no estás celoso, ¿qué tienes contra ellos? Esto fue idea tuya y no es que a ti no te guste la sangre. También me gusta el sol y tener el control de mi propia vida, pero a los vampiros los gobierna su ansia de sangre. La sed de sangre domina todos sus actos, así que intenta no cortarte mientras estemos dentro. Y no los mires a los ojos. ¿Qué ocurrirá si los miro a los ojos? No lo hagas. ¿Por qué no? Tampoco sabes sobre los vampiros el poderoso príncipe de corazones que lo único que puede hacer es advertirme que no. Jax se movió antes de que pudiera terminar. De repente estaba tan cerca que, en el lapso que dura un latido, solo pudo ver su rostro cruel. Sus ojos brillantes destellaron en la oscuridad y su sonrisa depredadora podría haber pertenecido a un vampiro si sus dientes hubieran estado un poco más afilados. Hay una razón por la que nadie habla sobre ellos. Su voz se volvió grave y letal. Puedo decirte que son monstruos sin alma. Puedo advertirte que, si miras a un vampiro a los ojos, lo tomará como una invitación para abrirte la garganta más rápido de lo que tardarías en gritar la palabra no. Pero nada de eso te asustará. Sus historias están malditas, pero, en lugar de deformar la verdad, manipulan lo que la gente siente. No importa lo que te cuentes sobre los vampiros porque seguirás sintiéndote intrigada en lugar de horrorizada. Vosotros siempre queréis que os muerdan o que os cambien. Yo no, replicó Evangeline. ¿Pero sientes curiosidad?, la retó Jax. Siento curiosidad por un montón de cosas. Siento curiosidad por ti, pero no quiero que tú me muerdas. Las comisuras de la boca de Jax se curvaron en una sonrisa. Eso ya lo he hecho, pequeño zorrillo. Sus dedos fríos encontraron su muñeca y se deslizaron bajo el borde de su guante para acariciar la última cicatriz con forma de corazón roto que quedaba. Por suerte para ti, da igual cuántas veces te muerda porque tú nunca te convertirás en lo que yo soy. Pero, a veces, lo único que tiene que hacer un vampiro para que sea suya es mirarte. Jax observó la extensión de piel desnuda que iba desde su pecho a su cuello. Y, antes de que Evangeline pudiera leer la expresión de su rostro, le soltó la muñeca y se adentró en un oscuro reino de criptas y lápidas. Caminaron casi en silencio hasta que Jax encontró un enorme mausoleo cubierto de enredaderas de mastuerzo del demonio, protegido por dos tristes ángeles de piedra. Un ángel lloraba sobre un par de alas rotas, mientras el otro tocaba un arpa de cuerdas partidas. Jax tiró distraídamente de una de las cuerdas dañadas. Después de rasguear varias notas sin sonido, la puerta del mausoleo se abrió. Solía haber una reja para separar a los visitantes de los ataúdes, pero en lugar de eso había otra puerta. Vieja y de madera, con un toque de filigrana de hierro, parecía una de las puertas que había visto en Wolfhall, excepto por su resplandeciente cerradura. Una luz densa como la miel escapaba de la pequeña forma curvada, brillando más cuanto más se acercaban a la puerta, titilando, prometedora y mucho más atrayente que la puerta de la iglesia de Jax. Aquella puerta no había querido que la abrieran, pero esta sí. Entra para resguardarte del frío, susurró. Te haré entrar en calor. Jax le echó una mirada de mercurio. No te dejes deslumbrar. Como vampiro, serías inútil para mí. Bueno, esperemos que no decida que prefiero ser un vampiro antes que serte útil. Los ojos de Jax se convirtieron en dagas. Evangeline se contuvo para no dedicarle una sonrisa satisfecha, pero se le elevó una comisura de la boca. Sabía que no debía pillarle el gusto a provocar a Jax, pero que le gustara una puerta no significaba que fuera a atravesarla y a ofrecerle el cuello a un vampiro. Además, se sentía envalentonada por la idea de que no era tan reemplazable como él había intentado hacerle creer. La necesitaba para su preciado arco Valori, lo que no era totalmente consolador, pero se preocuparía de eso más tarde, cuando hubiera descubierto al verdadero asesino de Apollo y limpiado su nombre de toda sospecha. En lugar de decirme lo que no debería hacer, podrías hacer un esfuerzo para que no se me quiten las ganas de trabajar contigo. ¿Cómo salvarte la vida? Eso lo hiciste por ti mismo, pero lo hice. Y, de no ser por mí, tu historia habría terminado. Jax puso fin a la conversación, golpeando la puerta con los nudillos y diciendo, estamos aquí para ver a Chaos. El señor no acepta visitas esta noche, dijo una voz que sonó como una lluvia fuerte, musical y fascinante. Jax puso los ojos en blanco.
Dile a tu señor que el príncipe de corazones está aquí y que tiene una deuda conmigo. La puerta se abrió de inmediato. Jax apretó la mandíbula, casi como si deseara que sus palabras no hubieran funcionado. Habría sido fácil para Evangeline enfurecer más a Jax, fingiendo fascinación. El vampiro que abrió la puerta era exactamente lo que había esperado. Parecía el hijo de un semidios guerrero o alguien con una estructura ósea realmente excelente. Iba vestido como un elegante sicario, con una túnica ceñida de cuero negro y un abrigo de cuello alto, cuyos puños gruesos se doblaban hasta sus musculosos antebrazos para revelar una piel tan perfecta que resplandecía. Recordó que no podía mirar al vampiro a los ojos, pero podía sentir el calor que éste emanaba. Su mirada se deslizó, hambrienta, sobre su corsé ceñido, con una sonrisa de colmillos afilados. A Evangeline se le aceleró el corazón. Sus colmillos se alargaron. «Relájate». Era la voz de Jax en su cabeza. «El miedo los excita, pequeño zorrillo». La sangre de Evangeline continuó corriendo desbocada. «Todavía no puedes controlarme», le contestó con el pensamiento. «Y me dijiste que no lo intentarías». «Solo intentaba advertirte», contestó Jax en silencio. Y entonces, como si él no fuera también un monstruo, le pasó un brazo bajo la capa para agarrarla por la cintura, sosteniéndola posesivamente mientras decía, «Deja de mostrar los colmillos. Yo soy el único que va a morderla». Jax le mordisqueó la oreja, frío y brusco. Evangeline sintió su aguijón por todas partes, erizándole la piel y cubriéndole las mejillas de rubor. «Da igual cuántas veces te muerda porque tú nunca te convertirás en lo que yo soy», le había dicho, y ahora estaba haciéndolo solo para demostrar que podía. Evangeline empezó a apartarse. «No». Jax extendió los dedos y le apretó la cintura. «Aquí, los humanos no tienen poder. Si cree que no puedo controlarte, lo hará él y te garantizo que eso te gustará todavía menos». Aún así, no tenías que morderme, pensó Evangeline. Y se habría zafado de él, pero no estaba allí para pelearse con Jax. Estaba allí porque Apalo había muerto y quería descubrir quién lo había matado. Así que, en lugar de forcejear con Jax, apretó los dientes mientras se le soltaba la cintura y le tomaba la mano. Sin otra palabra, su guía vampiro los condujo al interior. Al principio, los amplios pasillos y las dramáticas escaleras de piedra no eran muy distintas de las partes más antiguas de Wolfhall. Los muros estaban cubiertos de obras de arte, de escudos antiguos y armas de acero que asumían un tono bronce bajo los pesados aros de las lámparas de araña llenas de velas. Las escaleras los llevaron a las profundidades subterráneas, donde el aire se volvió gélido de nuevo, y Evangeline se descubrió conteniéndose para no apoyarse en Jax. Hasta entonces no habían visto ataúdes ni cadáveres, pero había oído varios repiqueteos que sonaban como cadenas. Un poco después captó el olor metálico de la sangre, y eran grilletes, eso que colgaba entre un par de retratos. Después de otro tramo de escaleras, su guía los condujo a un patio interior lleno de columnas de piedra caliza y flores nocturnas, donde era imposible no fijarse en los grilletes. Brillaban contra las paredes y las columnas, pulidos y listos para ser usados. Sobre las mesas de juego, preparadas con tableros blancos y negros, había esposas y otras sujeciones para las muñecas, los tobillos y el cuello. Los asientos estaban todos vacíos, pero Evangeline imaginó visiones horribles de vampiros reposando en butacas de cuero y jugando con sus peones y torres, mientras los prisioneros humanos se retorcían, sangrando contra sus ataduras. Su incomodidad se incrementó cuando abandonaron el patio interior y entraron en una sala de banquetes. Era también parecida a las de Wolfhall, con suntuosas alfombras burdeos y una mesa gigantesca, pero había jaulas de tamaño humano colgando entre las lámparas de araña, y en lugar de bandejas de plata y servilletas, en las mesas había más cadenas y grilletes unidos a la madera. Evangeline se sintió mareada. Por fortuna, todas las ataduras estaban desocupadas, pero el vacío también la inquietaba. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿A dónde estaba llevándolos exactamente su guía? ¿Todavía sientes curiosidad por los vampiros?, murmuró Jax. ¿Por qué está tan vacío este lugar?, le preguntó Evangeline entre dientes. ¿Dónde? Se detuvo cuando su guía desapareció, moviéndose más rápido que una flecha tras ser disparada por un arco. Atravesó una puerta al otro lado del comedor a una velocidad sobrenatural, dejándolos solos. ¿A dónde va? Por eso odio a los vampiros. Jax apretó la mandíbula mientras miraba la puerta por la que su guía acababa de marcharse y las jaulas que colgaban sobre sus cabezas. Creo que tendríamos que salir de aquí. Estoy decepcionado, amigo mío, dijo una voz que era como el humo y el terciopelo, áspera y ligeramente hipnótica. Fuiste tú quien me enseñó lo útiles que pueden ser las jaulas. Evangeline ni siquiera vio entrar al vampiro. Estaba allí sin más, caminando lentamente hacia ellos.
No llevaba chaqueta ni abrigo, solo una sinuosa armadura de cuero y un cruel casco de bronce que ocultaba todo su rostro, excepto sus ojos y una parte de sus pómulos. Eres tú, exhaló Evangeline, tú eres el soldado de la fiesta y de los chapiteles. En realidad no soy un soldado, princesa. Su voz sonó más amable, al hablar con ella, terciopelo puro, sin el humo, soy Caos. Bienvenida a mi hogar. Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario, es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.